Voy a iniciar la grabación. Muy bien, 29 de abril. Ya estamos a un día de finalizar el mes de abril y va corriendo este 2021. Nos encontramos con los docentes de la institución educativa indígena número 4, Maicao, La Guajira, Colombia. Profes, ¿cómo están? Buenos días para todos, para todas. ¿Qué más? ¿Qué ha habido de nuevo? Pues fue ayer. ¿Cómo estuvo ese paro? ¿Cómo estuvo la participación? ¿Ahí? Están muy participativos ustedes el día de hoy. Yo creo que no han tomado el café todavía. Listo. Bueno, profes, ustedes saben que estamos en un proceso de actualización del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, el famoso CIE del colegio, que para eso estamos utilizando una metodología que se llama el método neurodidáctico FPS, el cual tiene una fase de formación donde se le entrega todo lo que son la relación conceptual de lo que estamos haciendo. Después hay un proceso de comprensión. Luego viene la fase de producción, donde ustedes aplican ese conocimiento adquirido. ¿Qué te pidió? Nada. Y luego, Tú entraste y ya. y luego, venimos nosotros a la parte de la socialización. Y en ese proceso de socialización es que nos encontramos. Los procesos de socialización no tienen retroalimentación antes de. Hay que entender eso. Estamos en un proceso totalmente diferente y soy consciente de que estamos enseñados con una metodología tradicional donde según el criterio de un profesor nos dice si está bien o está mal y resulta que esto es un documento institucional, ¿vale? Eso quiere decir que todos nosotros lo vamos a verificar y entre todos vamos a determinar si eso está bien o si eso hay que mejorarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que no son las instrucciones que yo doy o según la concepción mía para decirles a los profes, profe, su documento está bien, entonces ya ese documento está aprobado. Yo no soy el que los aprueba, ¿vale? Entonces hay que entender cómo es que es el proceso. Profe, yo envié algo, está mal, no importa. Vamos a corregirlo mediante la socialización, porque es que la socialización tiene un deber. Y ese deber es que todos conozcamos cuáles fueron nuestros puntos de vista para construirlo, qué queremos nosotros aportar a la institución y si ese aporte que nosotros tenemos para la institución está bien visto por el resto de los compañeros. Si ustedes lo ven de una buena forma, lo aprueban y si lo aprueban, pues ya quedó. Esa es la metodología. Esto no es de 2 más 2 igual a 4. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a continuar. La semana pasada socializamos el capítulo 1 que fue Horizonte Institucional. ¿Recuerdan? Voy a volver a proyectarles a ustedes aquí lo que es el documento donde están los diferentes grupos para que ustedes se acuerden cuál es el grupo de ustedes. Igual los capítulos tienen unos números y pues obviamente hay un consecutivo. Entonces, en ese consecutivo es que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, llamamos al estrado. ¿Qué pase? Como dice la señorita Laura. ¿Qué pasa el capítulo número 2? ¿Dónde está el capítulo número 2? Entonces, ahí pasa el capítulo 2. Déjenme que yo voy a abrirles aquí el documentico. Núcleos. Aquí está. ¿Ok? Ya un momento ya se los voy a proyectar para que ustedes lo vean allá. Listo. Profe, venimos entonces con el capítulo número 2. Ya les voy a poner esto. Aquí viene. Ras. Listo. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Bien, ahí lo están viendo. Recuerden, son 2 hojitas acá, pero por aquí por revisión de resultados en pruebas internas, sí, tenía unos. Venga, este no está actualizado. El Word entonces el que se actualiza. Ya va, un momento.
Que yo sé que la vez pasada hicimos una actualización, que fue el documento que yo les pasé. Ah, es que dice, es núcleo CIE número 4, es que el que hablo. Vamos a abrir de una vez el Word por si hay que hacer algo. Bien, bien. Entonces, no sé si estamos por aquí con el grupo. Vamos a abrir la carpeta del grupo de el sentido de la evaluación, capítulo 2, sentido de la evaluación, sentido de la evaluación, evaluación. Sentido de la evaluación no lo he recibido. Vamos a ver quiénes son los que corresponde el sentido de la evaluación. Bueno, a ver, esto para abrir el Word. Listo. Bien, muy bien. Bueno, aquí sí está. Listo, mis profes. Entonces, compañera Chauni González y Laura Paz. Gente. Chauni González y Buenos Laura días, Paz. buenos Bueno, días, profe, ¿cómo está? Qué pena que no bien. le hayan enviado el documento, sino que ya la corregí, ya hicimos las correcciones. Ok, ¿ya lo tienes ahí para presentarlo o me lo envías y yo lo presento desde acá como tú quieras? Es que no sé cómo se hace. Pues si quieres me los envía. Envíamelo Bueno, ya al se lo envié al WhatsApp o correo. envíamelo al correo y yo lo proyecto desde acá y tú vas socializándolo desde allá. Bueno, Dale. Bueno, y luego sigue tipos de evaluación y momentos de evaluación. Yo ya tengo las diapositivas acá. Profe, le proyecto las diapositivas, ¿cierto? ¿O usted las proyecta desde allá? profe, que proyecte el grupo 3 mientras yo envíe la información, porfa. Qué pena. El correo. Me están enviando al call center. Listo, ahí va. callcenterhead@gmail.com. ¿Listo? Bueno, me indica, profes, profe Omar, si yo les proyecto desde acá, ustedes proyectan desde allá, ustedes me dirán. El grupo del profe Omar, Nailé Arzuza, Lauisanelli González, Kelly Villafañe, porfa me ¿Grupo indica. 3 o grupo 4? Bueno, yo recibí acá una información del grupo 3 y 4. Una sola, no sé. Desde el profe Omar, el profe Omar me envió las dos. Vamos a abrirle acá esta presentación. Ya le digo de que, profe Kelly, cuéntame. Profe Kelly. No, profe, disculpe. Ah, no. Así es, capítulo 3. Vamos, profes. Aún ya enviaste. Ya que está cargando, profe.
Ok. Para los profes que dicen que no los deja conectar, revisen si es la conexión. Anoche estuve tarde, como a las 6, con una profe, precisamente haciéndose paso a paso, me escribió, nunca había podido entrar, al último sí puedo entrar, y el inconveniente era que no tenía cuenta de Zoom. Le envié una invitación, no sé si está aquí la profe, y les comenta a los compañeros, les pasa la experiencia que se tuvo. Le envié un link abierto público y ella entró normalmente. Cerramos ese, yo le dije, entonces ella me dijo, ya pude entrar a ese. Le envié el privado y al privado no la dejó entrar. No, a ese no me deja entrar, me pide contraseña. Y era precisamente porque no tenía una cuenta de Zoom activa. Entonces hay que tener en cuenta eso. Estas reuniones son privadas, ustedes saben que estas reuniones están guardando el registro de ustedes, minuto a minuto, todo eso. Entonces, no son como las típicas reuniones de Zoom o de Meet, que cualquier persona puede entrar, ¿vale? Es más, si en Meet también usted lo programa, solo los invitados son los que pueden ingresar, y tiene que uno tener obligatoriamente una cuenta activa en esa plataforma. Entonces, hay que revisar muy bien, profes, si usted tiene una cuenta. Si a usted le sale que ingrese correo y contraseña, es porque usted no tiene una cuenta activa en Zoom y debe crear una. Y la puede crear con el Google que tiene usted en su celular, si usted tiene un celular Android. O lo crea con un correo y contraseña, si de pronto usted tiene un iPhone. Cualquiera de las dos puede hacerlo. Una vez usted tenga cuenta activa de Zoom, usted puede ingresar así de fácil como ingresan todos los compañeros. Entonces, para que por favor le recomienden a los compañeros, ya llevamos varias semanas así y los profesores siguen insistiendo en que no, que es que la plataforma esa no sirve, que es que... Y esto es un tirijale que no va a tener fin si no seguimos instrucciones, ¿ya? Si no seguimos instrucciones va a ser difícil. PTAI número 4, buenos días, dejé la reunión para que se vinculen solo las personas invitadas y active verificación de autenticidad. Ok. Bueno, ahí hay un servicio social, ¿no, compañeros? Profes, estoy esperando capítulo número 2 y capítulo número 3, que tiene que ver con sentidos de la evaluación y tipos de la evaluación. Ya tengo la presentación abierta y estoy esperando el documento de la profe Chaun. Profe Chaun, ¿y cuántas gigas tiene ese archivo? Morado. ¿Por dónde lo está enviando, profe? Profes, bueno, aquel grupo número 2 está como callado. Vamos con el grupo número 3. Omar Arnedo, Nailé Arzuza y Lauisanelli González. Vamos a arrancar con el 3. Hay que tener en cuenta que no hemos socializado todavía el capítulo 2. Tiene que ver con el sentido de la evaluación. ¿Vale? Títulos. Por aquí. Listo, listo. Listo. Esto es pantalla cuadrada. De rato no miras este tipo de diapositivas cuadradas. Relación 4-3. Pero rato. Listo, profe. Ya están viendo ustedes la presentación. Tienen la palabra grupo número 3.
No, es que no se escucha. Sonido, 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 sonido. Hola, 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 hola. El profesor Omar tiene el micrófono abierto, pero no se le está escuchando. Profe Omar. Sí, el micrófono está abierto del profe Omar, pero no se escucha. Profe. Profe, no se le escucha. Profe. Mm. Nailé tampoco. ¿No me escuchan? No. Prueben, profe, prueben con el sonido. Activarlo. Nada. Downey, documento. Downey. Ha llegado el documento, Chauny. Nada. Alguien que hable allá, porfa. Cualquiera que active el micrófono y hable, a ver si es que la conexión, si es que eso está funcionando mal, si fue que se Yo le cayó. escucho, profe. A usted se escucha le bien. A usted se escucha bien. Y Por acá están se escucha hablando, bien. y ustedes están hablando. Exacto, y ustedes Sí, están se está hablando. escuchando bien. Y yo lo escucho a usted. Compañeros, Chauny, ¿qué pasó? Profe, disculpe, buenos días, pero si hay días. otro grupo que está activo, que tiene toda la documentación que pasa para no atrasarnos. Profe, eso tiene una secuencia lógica y el problema es que cuando lleguemos más adelante vamos a tener que echar para atrás o cuando estemos más adelante van a decir, ay, pero es que ahí no está tal cosa. Es por eso. Hay Ok. algunas cosas que sí se pueden hacer, hay otras que no. ¿Ya? Por ejemplo, este capítulo 3 y 4 es súper importante porque aquí dice cuáles son las evaluaciones y en qué momento se van a dar las evaluaciones y basado en esto es que se reestructuran los siguientes. Entonces, hay el problema. Profe, del 3, porque el 4 no puede seguir si el 3 no dice cuáles son las evaluaciones que se van a utilizar en la institución. El 4 simplemente dice cuándo, en qué momento es que se dan. Entonces, profe, ¡yuhu! Están. ¿Qué le pasó a Chauny que es el grupo 2? Chauny, la verdad. ¿Se tienen el documento listo? Lo están terminando. Profe, ya se lo envié. ¿A dónde? ¿A dónde? Al correo.
al correo. Listo, vamos a revisar el. Inmediatamente vamos entonces a proyectar el grupo de ustedes. Ok, vamos. Ay, profe, ¿a dónde será? No ha llegado. ¿A cuál lo envió, profe? ¿Al G-Fundadores o al call center? Estoy actualizando los dos y ninguno de los dos me aparece. No ha llegado. Y tampoco. Ay. Chao, y no me ha llegado, bro. ¿Cuál sería que lo envió? No me carga ninguno. Ni a uno ni al otro. Ajá. Ay, qué de fresa. Shawnee, porfa. Escríbame ahí en el chat cómo es el correo al que lo envío, porfa. Porque es que no aparece. Al call center, center10@gmail.com. Ya no sale. Cargándole. Sale. Y necesito un spam porque en spam no tengo nada. No, envíelo por WhatsApp. Envíelo por WhatsApp entonces, porque al correo no ha llegado. Y estoy actualice y actualice el correo y actualice el correo. Ahí en el chat está escrito el correo, por si de pronto. Porque con la institución de ayer se presentó un inconveniente en la redacción del correo. Al G fundadores y entonces era G y fundadores y es GE. Por eso no estaban llegando los correos. De pronto hay algo. Amara. Y el grupo del profe Omar. Profe Omar, pruebe el sonido a ver si ya tiene sonido. Pruebe el sonido, profe Omar. Tiene el audio activado, profe, pero no se le escucha nada. Al profe Omar no se le escucha nada. Ay, qué de...
Sí, profe, tiene el audio activado, pero no se escucha. Y no se escucha nada, 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 nada. ¿Ya? No sé, pruebe de pronto con un auricular. O que simplemente se desconecte y vuelve a ingresar. Muchas veces es por la conexión del micrófono. De pronto puede ser la conexión a internet. Yo le digo, a veces pasan cosas que a veces no se le activa a uno la cámara. ¿Y por qué no activa la cámara si anteriormente se activa la cámara? Cierra uno y vuelve y entra. ¿Ya? Y eso como que le ayuda a solucionar a uno el inconveniente. Oh, Tony, ya lo enviaste por el WhatsApp. Al call center no ha llegado ese correo. Eso es inmediato. Más rápido que ya. Bueno, ya saben, entonces el resto de los compañeros se van alistando ahí. Entonces, periodicidad de la información, escala de valoración, ¿vale? Es para tener en cuenta. Por ejemplo, profe Yacir y Milagros, ustedes, ¿recuerdan la vez pasada que socializamos lo de la escala de valoración? Pueden volver a socializarla, que esa sí no tiene una consecución con las anteriores. Ustedes me dicen, Sí, profe, una preguntita. pregunten nada más. Sí, cuando yo hice los aportes, la seña Milagro estaba en los grupos de los compañeros que estaban sin luz. Y después, cuando la señora Milagro hizo ya también su exposición, ya también había unos poquitos. Entonces yo creo que primero iría yo y después iría la señora. No sé si hacemos los dos o Sí, usted sí, nos sí. dirá listo. No, no, sí, sí sería bien. Entonces déjenme, yo les hablo aquí donde está escala de valoración de la... Mismo, promoción, registro de evaluación, registro escolar, y... Te la habían enviado, ¿cierto, profe? Usted la proyectaron desde allá, ¿cómo fue? Sí, la señora Milagro la proyectó. Ah, bueno, la Y señora Milagro, yo hice, ok, la señora Milagro yo- está en la sala. sí, ella está en la sala. Entonces, la profe Milagro, por favor, vuelva y la comparta. ¿De una vez o después de los compañeros? No, de una vez, porque mire que tenemos ya casi una hora aquí y no hemos iniciado esperando la información. Y la escala sí se puede socializar independiente a los otros. Pero yo arranco, profe, antes que la señora Milagro, pues parece que tiene problemas con el audio. Ok, ¿y la presentación quién la tiene? Sí, yo también la tengo, pero vamos. Alice, hágale. Ya va. Mientras tanto, Chauri, ¿qué pasa con el documento, Chauri? Sí se alcanza a ver. Sí, lo puede poner más grande si quiere. Listo. Bueno, profe, en lo que yo estuve analizando de la escala de valoración, que adapta y se ajusta a los requerimientos nacionales y a lo que los compañeros han venido desarrollando durante el último tiempo. En lo personal, yo estuve leyendo la redacción del texto y me parece que hay que hacerle bastante ajustes en cuanto a la forma del texto, ya que redunda en varios párrafos y tiene algunas inconsistencias en la parte de redacción del género, del número y de la forma como se puede redactar para que sea más entendible el documento. ¿Usted hizo eso, profe? Sí, profe, yo estoy trabajando en eso porque es que tiene bastante debilidades en cuanto a la redacción. El género, el número, la coherencia, sí tiene bastante cositas que se pueden mejorar. Entonces, de eso me estuve encargando y de eso he estado trabajando en eso. Porque siendo el CIE de una institución interventor que venga a leer el CIE, y en este caso es.
porque veo que hay hay algunas inconsistencias en cuanto a la redacción. Entonces, dentro de los desempeños utilizados, se mantienen los mismos, quedan los mismos el desempeño superior, el alto, el básico y el bajo, ya que eso han dado resultados y son muy conocidos por los compañeros y son precisamente los que a través de sus decretos están poniendo a la disposición de los docentes. Ahí vamos viendo desempeño alto, el desempeño básico, el desempeño bajo. Y yo creo que sí podemos, en el caso del grupo que estamos, vamos a seguir trabajando en cuanto a la redacción y sintetizar ideas, porque yo veo que hay cosas que se dicen como dos veces. Porque la idea es esa, que se digan las cosas, pero que no se redunde en los mismos criterios. Yo creo que podemos decir todo utilizando palabras más concretas y referencias más sintetizadas, donde las personas puedan comprender qué es lo que se propone dentro de esta parte del CIE. ¿Alguna pregunta a mi profe de los compañeros? No sé. Yo escucho primero a los profes, después yo le doy las sugerencias, tranquilo. Listo. Una de las cosas que yo comenté la vez pasada, aunque habían pocos compañeros, es que me gustaba lo de la acción, ya que aún estando en un desempeño alto, todavía se deben de tomar acciones que fortalezcan el papel de los estudiantes. Se deben de seguir implementando acciones, siguiendo propuestas y mecanismos para que, aunque estén en ese lugar avanzado, el estudiante pueda seguir mostrando avances, o sea, que se pueda seguir fortaleciendo aunque esté en ese nivel. Siendo así, la escala de valoración se enmarca dentro de lo requerido por el ministerio y debemos de trabajar en ello para que esta sea implementada en la institución y se pueda seguir fortaleciendo a los estudiantes que tengan dificultades a través de acciones, pero aquellos que estén en niveles académicos óptimos o los esperados por los docentes, se puedan fortalecer esas fortalezas, o sea, que no se deberían de quedar ahí, sino que se les debe seguir sacando provecho a esa fortaleza a los estudiantes para que se conviertan en, como dicen, puntos de referencia para los diferentes procesos que se abarcan en la institución. Muchas gracias, profe. Gracias, compañero. Gracias a usted. Apreciaciones de los compañeros y ya hacemos una sugerencia, ¿vale? Profes. Apreciaciones generales. Si nosotros las identificamos es porque las hemos apropiado. Quiere decir que ya las dominamos. Y recuerden que estamos en una transición apenas para llegar a lo que se llama al aprendizaje significativo, que todavía es un peldaño en los niveles de aprendizaje. Entonces, ¿qué se puede mejorar de lo que mostró el profe Yair? Aquí pues. Muchos compañeros, estamos en un proceso de coevaluativo. Profe Omar, ¿estás por acá? Vaya intentando de pronto, si interrumpa, no importa, ahí probando, a ver si de pronto le sale el audio para darle. Y a la profe, ¿dónde está la profe Chauni? ¿Dónde está el documento? Vuelva, envíelo 2 o 3 veces, profe, porque no ha llegado. Vale. Con respecto, profe Yair, si tienes, por favor, la presentación, o me la envías o la vuelves a proyectar para hacer algunas sugerencias y son genéricas.
Son sugerencias genéricas, Listo. quiere decir que va a aplicar para todos. Si la puede volver a profe. proyectar, profe, te agradezco. Listo, ya va. Vale. Recuerde que nosotros tenemos una actividad súper importante y es pregúntele al CIE, ¿vale? Ese documento es... Bendito a Dios. Porfa. Y ese documento, que es un formulario de Google que nosotros creamos, donde se hacían las 5 preguntas al CIE, y que ese señor CIE tenía que sentarse a responder. Recuerde que la semana pasada se hizo, igual se grabó. Hay algunas preguntas que no son con el señor CIE, sino con la mamá. Y estábamos haciendo esa analogía y decíamos que eso nos pasa a nosotros en la vida cotidiana, cuando nosotros queremos preguntarle algo al papá de uno, y muchas veces le dice el papá a uno, no, eso no es conmigo, eso es con su mamá. Ok, aquí hay que tener muy en cuenta qué es de manual de convivencia escolar y qué es del sistema institucional de evaluación, que son papá y mamá en este caso haciendo la análisis. Entonces, teníamos muchas preguntas, realizaron bastantes preguntas, socializamos casi 60 preguntas más o menos, y habían algunas preguntas pues que se repetían y que tenían una respuesta lógica, pero referenciado al manual de convivencia. ¿Qué pasaba con el estudiante que le pegaba al profesor? ¿Qué pasaba con el estudiante que tenía algún acto de convivencia? Pues tenía que ver con eso. Recuerde que... Hablo. Ok, Omar. Siga hablando, siga hablando. Ahora sí se escucha, profe. Ahora sí se escucha, Omar. Bueno, listo, gracias. Listo. Bueno, ya ahorita le doy paso. Entonces, bueno, en Pregúntele al CIE es una estrategia, porque el CIE tiene que estar en la capacidad de responder todas y cada una de las preguntas relacionadas al proceso de evaluación de una institución. Si el CIE se le escapa una de las preguntas, es susceptible a actualización, ¿vale? Cuando el CIE responda todas las preguntas, nosotros decimos lo tenemos actualizado. Obviamente, que después de que nosotros lo aprobemos y que se ponga en marcha, van a resultar cositas que todavía nosotros no hemos dimensionado y vamos a tener que preguntárselas al CIE. Y uno dice, hey, el CIE no lo tiene. O sea que hay que actualizarlo. Por eso es que las recomendaciones es que se actualice año a año. Entonces estamos hablando de versiones. Entonces vamos por la versión 2, la versión 3, la versión 4 del CIE. Eso una. Dos. No, esto no es una obra literaria, profes, ¿vale? Esto no es una obra literaria y aquí es como para que tengamos en cuenta, esto es jurisprudencia, esto es normatividad. O sea, esto nos lo rige a nosotros unos parámetros jurídicos que son totalmente diferentes a los parámetros de coherencia y cohesión en la literatura. Cuando hablamos de que el documento no debe ser redundante, hay que tener en cuenta algo, que el documento tiene que ser explícito 100%. O sea, el documento no tiene que tener nada implícito. Aquí se supone, se sobreentiende. No, eso no se da para la normatividad. La normatividad no se debe suponer, ¿vale? ¿Qué es lo que sí se debe hacer para no estar repitiendo lo mismo de lo mismo? Uno lo que hace son las referencias. Pero ¿cómo hace uno las referencias y para qué es que sirven las referencias? Pues para evitar decir, oiga, aplíquese lo que dice más arribita en la página 25 en el párrafo 3. Si ven que eso no funciona así, ustedes nunca han visto un documento jurídico de esa forma. Por eso es que estos documentos tienen que estar normatizados. Normatizados con un capítulo, dependiendo, en este caso no vamos a hablar nosotros de secciones ni de títulos porque esto no es gigante. No llegamos sino a capítulos. Tiene que estar normatizado en capítulos, artículos, con sus respectivos numerales, literales, incisos y parágrafos. ¿Listo? Eso es lo que debe contener. ¿Por qué? Porque si yo no necesito volver a repetir algo, yo lo único que digo es, y aplíquese lo redactado en este documento, artículo 25, literal C. Artículo 25, numeral 1, literal C. Artículo 25, literal A.
inciso B. O aplíquese lo correspondiente al artículo 25, parágrafo 1, 2 y 3. De esa forma es que yo lo referencio para no tener que volver a repetir lo mismo, ¿vale? Entonces, sí es súper importante, profe, que eso esté normatizado, ¿ya? Que cuando usted vea un documento, nada más con visualizarlo, usted diga, esto es un documento legal. ¿Por qué? Porque es jurisprudencia institucional. Estamos hablando de que la institución necesita tener unos reglamentos jurídicos. Y esos reglamentos jurídicos los construyen ustedes. Pero porque los construyan ustedes no quiere decir que eso sea como un trabajo, ¿vale? Yo he visto y respeto las secretarías de educación que los aceptan así. Bueno, no son todas. Ya se han ido actualizando algunas. Y es algunos CIE que uno ve con nomenclatura numeral. No sé específicamente cómo es que se llama eso. Entonces, por ejemplo, escala de valoración 1 punto. Desempeño académico 1.1, 1.1.2, 1.2.3. Ahí, ¿ya? Hay algunos que lo referencian así. Bueno, yo creo que así es más fácil. Vamos a desactivar el audio por acá. Yo creo que así es más fácil de referenciarlo que si no tuviéramos nosotros nada. Aquí la única invitación para todos, profes, el documento que tiene el profe Yacir, lo único que hay que hacer es normatizarlo. Hay que ponerle sus debidos artículos, hay que respetar los debidos capítulos. El desempeño académico tiene que estar metido en algún lado para poder yo referenciarlo. Más adelante yo lo necesito. Y yo digo, ¿cómo lo referencio? Capítulo 5, artículo 25, literal A, numeral 1. Y entonces yo ya sé que se está refiriendo al desempeño académico. Listo. Entonces, eso es lo importante. Hay que normatizarlo. El profe hablaba de algo súper importante y son las acciones de mejoramiento, ¿vale? Y esas acciones de mejoramiento tienen que estar enmarcadas, que se vean. ¿Por qué? Porque imagínense si la pregunta del CIE dice, ¿y qué pasa con un estudiante que esté en nivel de desempeño superior? Link hipervínculo al CIE y el CIE de una vez me va a sacar a mí ese parágrafo, ese literal, ese numeral o ese artículo donde dice que todos los estudiantes que están en nivel de desempeño bajo y superior, hay que hacer algo con ellos. ¿Y ese algo qué es? Algo que ustedes proponen, ¿vale? Pero ahí dice, entonces, profe, usted sí sabe yo me estoy refiriendo solamente al artículo 25 por tener un número. Artículo 25 en el numeral 3. Ahí dice, o en el parágrafo 3 o el parágrafo 1 del artículo 25. Ahí dice que hay que hacer con los estudiantes que están en nivel de desempeño bajo y en nivel de desempeño superior. Esas son unas acciones ya de potencialización. Entonces, ¿qué se deben hacer? Pero entonces hay que referenciar. Hasta ahí. De resto, todo ok. ¿Qué necesitamos, profes? Lo que decía la semana pasada. El proceso de autoevaluación de cada uno de los capítulos ya se dio. Ya se dio. Quiere decir que en estos momentos lo que estamos nosotros es planteando lo que va a quedar. Profes, esta es mi propuesta y este es el capítulo que nosotros pretendemos que se valore para que se apruebe y quede tal cual literal, o sea, copie y péguelo en el documento CIE final, ¿vale? Pero este es el documento que nosotros presentamos a usted. O sea, el proyecto final, aquí es el proyecto final, estamos socializando eso. ¿Por qué? Porque estamos atrasados y lo dijo el profe Edgar. En ese momento era para que ya tuviéramos nosotros la recapitulación de todos los capítulos, ¿ya? Tuviéramos nosotros ya ese consolidado del CIE y yo poder sentarme a automatizarlo, ¿ya? Y de poderle decir a la institución, profe, aquí hay un PDF automatizado con una sección de preguntas, con hipervínculos, se entrelazan todos, y usted aquí va a encontrar cualquier pregunta, lo que se le ocurra a usted simplemente le activa la pregunta y él lo lleva a la parte del CIE que le va a responder eso. Excelente. Como también van a haber algunas preguntas que lo va a mandar a usted al manual de convivencia. Eso sería excelente, profe, pero necesitamos tener ese compendio. ¿Qué necesito yo? Tener el documento y que usted diga, lo aprobamos y va, y yo lo cojo y lo pegue y lo ponga en el documento final. Copie y lo pegue, por ejemplo. ¿Este qué? Entonces, no, estamos viendo que es el capítulo 6. O yo el capítulo 6 me lo llevo y yo digo, bueno, ya el capítulo 6 quedó listo. Por ejemplo, el capítulo 1 está listo. Pero ¿qué hace falta? Recuerden que la vez pasada lo dijimos.
que hay que incluirlo en las necesidades educativas especiales, ¿vale? Porque es mejor tenerlas y no necesitarlas a que las necesitemos y no las tengamos. Entonces, recuerde que en esos momentos es obligatorio por el 1421, es obligatorio tener necesidades educativas especiales y por eso en la redacción, en las sugerencias de redacción que yo les entrego, siempre habla de necesidades educativas especiales, ¿vale? Muy bien, profe Omar, profe Yair, muchas gracias. Vámonos con el profe Omar, por aquí está. Ya le voy a presentar otra vez, a proyectar la diapositiva, profe. Quítame un momento. ¿Ya va? Profe, Dígame. profe, Sí, dígame, profe. profe, para agregarle algo de lo que usted acaba de informar con respecto a la educación, la atención de la educación especial. Ayer fue aprobado con el programa World Vision, aceleración del aprendizaje. Entonces hay que tener también en cuenta el proceso de aceleración de aprendizaje del grado 2º a 5º dentro del sistema de evaluación también. Ah, excelente, profe. Eso es una muy buena noticia. Entonces, Esa profe, era ¿y la usted, aporte. usted ya hizo la consulta en Secretaría para la actualización de la plataforma Buscando Colegio? Sí, ellos, la información que suministran es que por lo mismo recomendaron a la fundación trabajarle el proceso y no es solo ayudar a los niños con dificultad, sino que va direccionado con aceleración del aprendizaje. Bueno, entonces ya saben que hay que incluirlos desde el horizonte institucional, desde el capítulo 1, que es la relación del CIE con el horizonte institucional. Tenemos que caracterizar a qué tipo de niños son los que evaluamos. Y recuerden que no teníamos aceleración del aprendizaje, entonces hay que incluir aceleración del aprendizaje. Igual en las sugerencias de redacción está. Entonces simplemente copien y peguen. O si usted lo quiere redactar, hágalo. Profe Omar, los micrófonos son tuyos. Bueno, nuevamente, buenos días, profe, profesores. Mire, profe, hágame el favor desde el principio de la diapositiva. Esa es... Ah, no, espérese. No. Sí, qué pena. Sí, sí. Esa es sí, qué pena. Profe, Ahí. bueno, yo le mandé otra diapositiva, ahorita no. ¿Esa no es? Es la que yo le envié ahorita. Ah, espérese un momentico, porque es que yo recibí dos, pero tienen el mismo nombre, entonces me confundí. Me pasó, le confundo. Ya va, profe. Sí, tengo capítulo 3, presentación, y bueno, vamos a ver si esta es. Ya la estoy abriendo. Ay, sí, este es más bonito. Tiene detalles. Muy bien, profe, ya les voy a presentar. Ok. Listo. Listo, profe, esa sí es, ¿cierto? Sí, señor, gracias. Listo. Me dice, me va Bueno, indicando cuando va a pasar. ¿Me escucha? Sí. compañero, el capítulo 3, tipo de evaluación, los docentes son Naila Sousa, Omar Arnedo, y nos faltó la señora Lausanelli. La señora Nailet va a comenzar con el capítulo 1, que es tipos de evaluación. Entonces le cedo la palabra a la señora Nailet. Sí, buenos días, profe, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Ok, profe. Bien, entonces el capítulo 3 está contemplado por 2 artículos, el artículo 14 y el artículo 15. El artículo 14 consta de 5 incisos. ¿Cuáles son? La primera es la evaluación según su finalidad y su función, que
Está constituida por la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación diagnóstica es esa que se hace a principio de año, ¿verdad? Se le aplica a los alumnos, tanto los antiguos como los que recién llegan a la institución. Entonces, esta evaluación diagnóstica, pues se le aplica a estos estudiantes y inmediatamente se le hace un seguimiento o un acta de seguimiento académico. Las preguntas que constituyen esta evaluación diagnóstica deben ser preguntas de comprensión conceptual y otras de pensamiento crítico. Más o menos un 30% las de comprensión conceptual y el resto de pensamiento crítico. Bueno, tenemos también la evaluación formativa, que esta evaluación se orienta a partir de los avances y dificultades de los alumnos durante el proceso, con el fin de ajustar esas estrategias que nos lleven a nosotros a alcanzar esas metas de aprendizaje. Y también está la evaluación sumativa, que esta se hace cuando se termina todo el proceso. También tenemos el tipo de evaluación según el momento, que es lo que generalmente nosotros hacemos dentro del aula cuando estamos desarrollando esas secuencias didácticas. Tiene una evaluación inicial, que es la que generalmente hacemos al comenzar una situación académica. Está la evaluación de seguimiento, que esta evaluación se busca a través de esta mejorar todos esos procesos que nosotros venimos desarrollando dentro del aula. Esta se hace continuamente. Está la evaluación de proceso, que se da en cierto tiempo. La evaluación de procesos son todas aquellas actividades, evaluaciones, todo ese tipo de actividades que aplicamos dentro del aula, los talleres, bueno, todos los procesos que realizamos dentro del aula. Y la evaluación final, que es donde se recoge todo desde el inicio hasta el final del proceso, ¿verdad? Y se evalúa si se cumplieron o no las metas. Y está el otro tipo de evaluación, que es la evaluación según su Desactivo el audio. evaluación según su extensión, que está constituida por una evaluación global y una parcial. La global recoge todos aquellos planes y programas, aquellos proyectos institucionales, proyectos de aula, todo este tipo de eventos que se realizan durante un año hacen parte de esa evaluación global. Entonces nosotros podemos evaluar todos esos proyectos con los estudiantes. Además está la evaluación parcial, que es la donde nosotros ya segmentamos elementos específicos para evaluar de esa forma global dicha anteriormente. Siga, profe, la otra diapositiva. Vamos a ver. Viene el capítulo, ese que según no alcanzo a ver bien. Según el agente evaluador. Existe la evaluación interna, ¿verdad? Que es la que hacemos dentro de la institución, las que programamos dentro de la institución, las evaluaciones que aplicamos en el aula. Y está la evaluación externa, que es esa evaluación estandarizada que las aplican desde el Ministerio de Educación, como las pruebas Saber, las pruebas IFES, etc. Además, tenemos la autoevaluación, que es donde el mismo estudiante se autoevalúa. Ahí donde el estudiante, pues, el mismo reconoce la manera, sus avances, sus retrocesos, ¿sí? Lo que ha alcanzado. Y tenemos la heteroevaluación, ¿verdad? Que esa evaluación que nosotros hacemos también dentro del aula con todas las actividades que se desarrollan. Y la coevaluación, que se realiza entre pares, donde los estudiantes aprenden juntos, donde ellos comparten sus experiencias, etc. También tenemos la evaluación según su enfoque metodológico, que está la cualitativa, la cuantitativa y la cuantitativa. En la cualitativa, que evalúa todos los atributos, y la cuantitativa mide el rendimiento del estudiante. Y la cuantitativa, ahí se integran ambas, o sea, la cualitativa y la cuantitativa. Entonces dice que también se puede utilizar instrumentos de evaluación como la rúbrica. En este caso, se dice que esta rúbrica debe elaborarse teniendo en cuenta todos aquellos criterios de evaluación establecidos por la institución
Y además, también se debe tener en cuenta el manual de convivencia. Se dice que esta rúbrica, antes de ser aplicada, debe ser socializada con todos los estudiantes para que ellos tengan el debido conocimiento de qué se les va a evaluar, cómo se le va a evaluar, qué van a tener en cuenta. Siga, profe. La próxima diapositiva. Bien, entonces, el otro capítulo, que es el 14, capítulo No, artículo. 14. ¿Ah? Artículo 15. 14. El 15. Es el 15. Este es el 15. Bien, entonces el artículo 15, que contempla las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. O sea, haciendo un análisis acerca de este artículo, pudimos concretar de que es importante, ¿verdad?, que el estudiante, o sea, que el estudiante no vea la evaluación como, lo que quiero decir es que cuando el estudiante se evalúe, no quede frustrado, desanimado, quede allí como estático, que no, sin deseo de seguir adelante, sino que al momento de que el estudiante se entere de su evaluación, él pueda estar activo, porque él sabe y conoce qué es lo que se le está evaluando y cómo se le está evaluando. Entonces, lo que se busca con este proceso de estas estrategias de valoración integral es que el estudiante se sienta, que se le promueva más bien la participación activa dentro de todos los procesos que se desarrollen. Entonces, dentro de estas estrategias que tiene este artículo 15 está la evaluación formativa, donde se tiene en cuenta lo intelectual y lo humano. Es decir, que si un estudiante sabe que es evaluado por otros, es consciente de que se evalúa a sí mismo y es evaluado por los demás, entonces esto lo hace que él mejore esa convivencia entre sus compañeros, ¿verdad? Y se sienta consigo mismo satisfecho. Y la coevaluación, que evalúa todos esos desempeños, o sea que esta coevaluación lleva al estudiante a fomentar su participación, a empoderarse de todos estos métodos, ¿verdad? Y estrategias, lleva al estudiante que él mismo proponga, que se vincule en todos los actos que se desarrollen dentro y fuera del salón de clases. Y la autoevaluación, que se debe hacer permanente y constante. Entonces, mi compañero Omar continúa. Bueno, sí, profe, mire, en este capítulo lo que queremos decir es que la evaluación formativa, la evaluación formativa va dirigida a ciertas partes del conocimiento del estudiante. La primera o el primer punto que apunta es, se trata que el aprendizaje que llegue al aprendizaje de los estudiantes, que valore cada acción asociado a los avances de los estudiantes, que identifique dificultades y potencialicen los aprendizajes de los estudiantes, que sirva como insumo para adaptar, reorientar las planeaciones en base a los avances, dificultades de los estudiantes. También apunta a retroalimentar los procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan realizar seguimientos continuos a los estudiantes, que permitan establecer mecanismos de autoevaluación con participación a los estudiantes y que los errores o las dificultades sean objetos de estudio y de orientación en acciones preventivas en el proceso de los estudiantes. Ahí tenemos, bueno, hasta ahí finaliza lo que es el capítulo 3, que es los tipos de evaluación. Profe, el grupo consideró de que lo que usted envió, la plantilla que usted envió, está mucho más especificada que el CIE de la institución, porque el CIE de la institución habla solamente de unas cuantas evaluaciones como autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación y las características de algunas de ellas. Entonces, el grupo adoptó por su modelo de 100 en tipo de evaluación, o sea, en el capítulo 3.
y lo que estamos es socializando y estamos de acuerdo con ese modelo que usted envió. Ahí Se termina. acogieron a las capítulo sugerencias 13. de redacción. Sí, señor, Ok. nos acogimos a la sugerencia porque está mucho más allá, especificado todos los tipos de evaluación. Y aparte de esto, nosotros hacemos eso dentro del aula, sino que no está en el CIE del colegio, no está bien especificado como la plantilla, profe. Entonces nos acogemos a su sugerencia. El grupo acogió a su sugerencia. Y ahí finaliza, profe, el capítulo 3. Como usted es del mismo grupo, el 4, ¿quién arranca con el 4? Sí, señor. Bueno, entonces el capítulo 4, un momentico aquí, es los, capítulo 4 es momentos de la evaluación. Entonces contiene 2 artículos, que es el 16 y el 17. Entonces el artículo 16 habla de los momentos de evaluación, o sea, quiere decir el cuándo se va a aplicar estas evaluaciones. Y él contiene varios incisos. El primero es evaluación diagnóstica inicial. Quiere decir que al inicio del año se debe realizar una evaluación a todos los estudiantes, ya sean nuevos o antiguos, y que esta evaluación debe contener diferentes, o sea, debe ir dirigida a primaria y a secundaria. Que estos ítems o esta evaluación debe de tener en primaria 25 ítems, en secundaria 30 ítems. Es lo correcto, y que puede ser oral o escrita, eso dependiendo de la decisión del colegio, que es donde se va a realizar esa prueba de inicial. También tenemos la evaluación diagnóstica de seguimiento. Es una evaluación que se realiza al inicio de la secuencia didáctica para conocer los presaberes. Se elaboran sus criterios del plan de aula. O sea, ahí ya se conocen los presaberes que traen el estudiante y los criterios que el plan de aula contiene. También tenemos la evaluación formativa, que se hace al inicio o al final de los procesos del aprendizaje. Deben de tener tener un plan de retroalimentación y deben de tener 40% de preguntas tipo IFE 1, perdón, tipo 1. Preguntas tipo 1, el 40%. Debe tener 30% de habilidades del pensamiento y 30% de comprensión conceptual. Quiere decir que la evaluación formativa que se realiza al inicio de cada proceso debe contener estos 3 contenidos o estos 3 tipos de evaluación o presaberes. Tenemos la evaluación sumativa. Es aquella que se realiza al finalizar de un proceso macro en base de una rúbrica y puede ser hetero, auto o coevaluación. También hay que aplicarla, por eso nos acogemos también a el capítulo. Este capítulo lo acogemos también como base porque está mucho más explícito que el del colegio. Tenemos también la evaluación de proceso. En ella se desarrollan secuencias didácticas, indagan actividades extracurriculares, los criterios y está a cargo del docente. Quiere decir que este tipo de evaluación de proceso está a cargo del docente. Tenemos la evaluación de seguimiento, que son aquellas actividades desarrolladas en la clase, indaga aprendizaje y criterio, está a cargo del docente. Bueno, a continuación tenemos otra que es la evaluación del seguimiento. En esta evaluación del seguimiento recoge aprendizajes de las mallas curriculares, preguntas tipo 1 que debe llevar el 40%, de habilidades del pensamiento 30% y pregunta de comprensión contextual el 30%. Y se construirá con docentes del área o de la asignatura. Quiere decir que en este tipo de pregunta de evaluación del seguimiento debe tenerla o elaborarla el director del área, el docente de área o de la asignatura. También encontramos en este capítulo 4, encontramos la semana de evaluación. La semana de evaluación se realizará
una semana antes de finalizar el primero, segundo y tercer periodo. Quiere decir que antes que finalice cada periodo, hasta el tercero, debe estar ya lista las actividades de evaluación. 2 semanas antes de finalizar el cuarto periodo debe estar lista esta semana de evaluación. El primero, el segundo y el tercero, una semana antes, y el último periodo, 2 semanas antes. Ya deben estar listas las evaluaciones para esa semana. También en esta encontramos que los estudiantes no tendrán asignación de actividades. Quiere decir que esta semana solamente los estudiantes se van a dedicar a resolver sus evaluaciones. También encontramos que el cronograma debe estar antes de 6 semanas que se culmine cada periodo. Bueno, profe, ahorita vaya pasando, profe, hágame el favor. Los criterios porcentuales. Bueno, el grupo consideró, profe, que los criterios porcentuales son los que se están llevando a cabo en estos momentos en la institución, que es las actividades: presentación, asistencia, comportamiento, misión, taller, participación, evaluación, libreta al día. La presentación, asistencia y comportamiento, cada una de ellas tiene el 10%, para un total de 30% en la actitudinal. Y lo que son la parte cognitiva, la misión lleva un 10%, los talleres llevan el 20%, las evaluaciones llevan el 20%, el cuaderno, la libreta al día, el 10%. Aquí nos equivocamos y es, ahí hay otra que es o sea, evaluación oral y escrita. Eso ahí está entre el 20%. Quiere decir que toda esa parte cognitiva lleva un 70%. Entonces, nosotros, el grupo consideró, profe, que los criterios porcentuales son los mismos que se están manejando en la institución. Entonces, después mandamos, profe, ahí en el documento está bien estructurado los criterios porcentuales, porque aquí en la diapositiva tuvimos un error, dentro de las actividades, la parte cognitiva. Quiere decir que la actitudinal lleva el 30% y la cognitiva el 70%, para un 100% total de los criterios porcentuales. Puede pasar, profe, a la siguiente, por favor. Bueno, en el mismo artículo, encontramos en el mismo capítulo 4, encontramos el artículo 17, que se llama Momentos para realizar las estrategias de superación de las debilidades. Recordemos que en estos momentos tiene varios incisos, que el primero es el refuerzo académico. Los refuerzos académicos se realizarán teniendo en cuenta las habilidades del pensamiento y el aprendizaje. Estos deben de contener aprender a pensar. Quiere decir que debe tener operaciones mentales. Debe de contener o debe dirigirse a aprender a aprender, o sea, los manejos de los contenidos. Aprender a hacer, debe saber interpretar, argumentar, proponer, comunicar y comunicar. Y aprender en diversos contextos, ya sea el científico, tecnológico, ético, económico, espiritual o creativo. Y aprender a diseñar estrategias, soluciones de situaciones. Quiere decir que las actividades de refuerzo deben de contener todos estos tipos de actividades, o sea, debe de abarcar todo esto. También encontramos en este artículo 17, los refuerzos deben de ser permanentes. Deben de convocar a padres de familia, a estudiantes y a docentes. También debe tenerse en cuenta el factor social. Muchos de los niños, usted sabe que hay de diferentes estratos sociales, unos vienen de Maicá, otros vienen de la zona rural, o sea que hay que tener en cuenta todo esto en los refuerzos. También debe estar dirigido a la educación especial, o debe estar por lo menos contenido ahí, porque por ley, la ley del gobierno así lo permite, aunque el colegio no tenga niños con capacidades especiales.
debe estar pues ahí también inscrito en esa parte de este artículo en el CIE. Tenemos otro que son el acta de actividades suplementarias, deben de ser entregadas al coordinador. Quiere decir que cuando se hacen las actas de refuerzo, las actividades de refuerzo, estas actas deben entregarse al coordinador. Tenemos que el estudiante debe ser notificado. O sea, si el estudiante es notificado y no cumple con los refuerzos, la comisión de evaluación no lo tendrá en cuenta si hay un proceso de queja o un proceso de reclamación. El estudiante debe de cumplir con esto. Si él no cumple, una vez se ha notificado, cuando se haga el proceso de evaluación y promoción no se tendrá en cuenta ese estudiante. Tenemos que todas las actividades de refuerzo no deben de afectar la normalidad del aprendizaje. Quiere decir que cuando el estudiante esté haciendo refuerzo no debe esto interrumpir otras actividades del aprendizaje en la institución, en el aula. Y por último, la nota de superación de ese niño debe ser de 3. ¿Por qué? Bueno, eso se lo comenté porque no estaba de acuerdo la semana pasada. Yo le hice una pregunta y me dijo que no era justo de que otros niños, pues que sí se habían esforzado, sacaran 3.5, 3.2, que sacaran 3.4, un 4. Entonces, un niño que haga una recuperación pueda sacar más que ellos. Entonces, ahí está la nota donde dice que la nota de superación no será mayor de 3. Profe, la siguiente, por favor. Bueno, por último, un mensaje que dice, la evaluación no solo mide los resultados, sino que condiciona que se enseña y cómo, y muy especialmente qué aprenden los estudiantes y cómo lo hacen. News Samartin. Muchas gracias, eso es todo. También el capítulo 4, el grupo consideró acogerse a esa plantilla que usted envió, a diferencia en el capítulo 4 que corregimos, o sea, tomamos los criterios, profe, que se están manejando actualmente en el colegio. Porque también muy poco habla, el CIE del colegio muy poco habla de los momentos de la evaluación. Entonces nos acogemos a esa misma plantilla de sesión que integramos los criterios de evaluación que está llevando ahorita mismo el colegio. Muchas gracias. No, a ustedes. Yo tengo varias preguntas que el CIE me tiene que responder, no ustedes, no los que hicieron el grupo, la redacción. Es el CIE el que debe responder. Pongámoslo a la práctica, llevémoslo a la práctica. Yo soy un docente nuevo en la institución, yo llego y a mí me entregan CIE, ¿ya? Y yo leo el capítulo 3, y tipos de evaluación. ¿Cuáles son las evaluaciones que están permitidas en la institución? Aquí las están abarcando todas, porque precisamente en la sugerencia de redacción se abarcaron todas para que la institución dijera cuáles sí y cuáles no. En este caso se acogieron a la redacción completa. Entonces está diciendo de que dependiendo su finalidad y función hay 3, que dependiendo el momento hay 4, que dependiendo su extensión hay 2, que dependiendo el agente evaluador hay 5, que dependiendo el enfoque hay 3, y que hay unas sugerencias que tiene que haber una rúbrica de por medio. Obviamente toda evaluación debe estar acompañada con unos criterios de evaluación y una organización secuencial jerárquica. Eso sí debe estar ahí. Ahora viene esta parte que voy a llegar a cuándo voy a hacer la evaluación. Entonces la pregunta es, usted debe hacer una evaluación diagnóstica inicial. Y yo primero pregunto, ¿y quién la hace? ¿A quién? ¿Cuándo? Recuerden los tipos de evaluación. Yo debo identificar muy bien qué tipo de evaluación es la evaluación diagnóstica inicial. Por eso es que el capítulo 3 viene antes que el capítulo 4. Entonces, recuerden que en la sugerencia de redacción dice, la evaluación debe cumplir con los numerales, tal. Eso tiene una razón de ser. Y es precisamente por eso. Por ejemplo, evaluación diagnóstica de seguimiento. Inicio de secuencia didáctica para conocer presaberes se elabora con criterios del plan de aula. ¿Quién la evalúa? ¿A quién se le aplica? ¿Se evalúa entre pares o se hace una coevaluación? ¿Lo hace solamente el estudiante? ¿Es una autoevaluación o es una heteroevaluación? ¿Pero cuál es el agente evaluador? ¿Es externo, es interno o es el profesor? ¿Quién lo hace? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta ahí, ¿vale? Lo otro, ¿es cualitativa o es cuantitativa?
¿Es global o es parcial? Son cositas que hay que tener en cuenta sobre la oración. Por eso es que es muy importante que lo tengamos. Yo es que llegó el internet. Para que veáis tú. Llegó el internet. Mucho. Ay, 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 ay.